Ahora hablemos de la más espectacular celebración que se da por estas fechas. Por lejos, mi favorita, Día de Muertos en México. Aquí en Miedópolis siempre terminamos hablando de una forma u otra de México. Y es que es un territorio demasiado mágico y naturalmente los temas del terror mitológico siempre tienen algo que ver con México. Hay pocos lugares en el mundo que tengan una relación tan particular y fuerte con la muerte como la que tiene México. En personal, amigos mexicanos, siempre ha sido un sueño desde hace mucho tiempo poder pasar Día de Muertos en México. ¿Ustedes qué lugar me aconsejarían visitar para vivir de mejor manera esta experiencia? Me han hablado de Pátzcuaro, de Guanajuato, de Oaxaca. Aquí la celebración no es solo de un día o una noche, sino que comienza a finales de octubre y dura hasta los primeros días de noviembre. Su origen viene desde mucho antes que la llegada de los españoles a esta tierra. Es una de las demostraciones más gráficas del sincretismo de la cultura prehispánica con la católica, la cual ya sabemos que está entrelazada con la pagana. El Día de Muertos en México también tiene en común que es el día donde se unen ambos mundos, en este caso el de los vivos con el Mictlán. El Mictlán, como ya lo podrán suponer, es el inframundo de la mitología mexica y náhuatl de la Huasteca. Su creación es obra de los 4 Tezcatlipocas, dioses hacedores del mundo. El término proviene de Miki, que significa muerto, y de Tlán, que significa lugar. Para llegar al Mictlán, los muertos deben atravesar 9 niveles, obstáculos en el camino. Uno de ellos, un río donde el perro Xoloitzcuintli los guiaba. En un momento les detallo la increíble historia de este perro de la muerte. Luego atraviesan cuevas, escalan montañas, sufren de frío, vientos. Hay lugares donde no hay gravedad, son atacados por flechas. En el último nivel se habla de los 9 ríos que representan las emociones y es donde el alma se purifica. Un verdadero viaje del héroe. Como ya lo comentábamos desde hace mucho antes de la llegada de los españoles, que en México había un culto a la muerte que es esencia vital en su diversa y rica cultura. De hecho, en algunos lugares todavía la festividad se celebra con el nombre indígena original. Por ejemplo, en la región de la Huasteca se le llama Chantolo. En la península de Yucatán, cuna de la cultura maya, desde tiempos prehispánicos hasta hoy, se llama Janal Pichán, que significa comida para las almas. Cuando alguien moría, era envuelto en un petate, un tipo de alfombra tejida por artesanos y por su propia familia, quien realizaba una celebración para guiar a su ser querido a su recorrido hacia el Mictlán. Esta tradición y conexión con la muerte se acomodó con naturalidad a la fecha católica de Todos los Santos. Contribuyó a esto que también para ellos era una época de cosecha, con el final agrícola del maíz, y así hacía sentido con el origen pagano de la celebración cristiana. El pueblo teotihuacano realizaba ofrendas a sus muertos en rituales para que los fallecidos llegaran a uno de sus 4 paraísos según su forma de muerte. Solo en México podría existir un perro de la muerte. En México hay una raza de perro que data de al menos 3500 años que está muy presente en este culto a la muerte. El dios Xolotl lo habría creado con una astilla del hueso de la vida. Por esto, para los mexicas, era un ser sagrado y eso explica que sea protagonista de tantas esculturas y pictografías. Xolotl era representado como un hombre con cabeza de perro, y es que para los mayas aztecas el Xoloitzcuintle, además de ser un fiel compañero en vida, también lo sería en la muerte. También en México se le conoce como perro pelón, ya que no tiene pelo. Los dioses los habrían creado para ser guías de las almas de los fallecidos en su camino hacia el Mictlán. De hecho, la traducción de Xoloitzcuintle viene de las palabras Xolotl, dios del ocaso y la muerte, y Squintl, perro. Si en vida había sido bueno con estos perros, ellos te guiarían en el camino. Y si alguna vez los maltrataste, olvídate por supuesto de su ayuda. La parte triste es que muchas veces se les enterraba junto a sus amos para acompañarlos hacia el camino del Mictlán. Hoy ya no se practica esto, por supuesto, y los mexicanos están súper orgullosos de él y lo cuidan mucho porque, de hecho, estuvo a punto de extinguirse durante la colonia, porque fue alimento para los conquistadores españoles. Para los mexicas, la muerte no tiene nada que ver con las connotaciones que tiene la religión cristiana, con el paraíso y el infierno, con el premio y el castigo. Ellos creían que el destino del alma del muerto estaba determinado por el tipo
de muerte que había tenido y no por el comportamiento en vida. Los que se ahogaban, los que morían por un rayo, por la gota, la sarna y niños sacrificados iban al paraíso de Tlaloc, dios de la lluvia. Los muertos en combate, los cautivos sacrificados y las mujeres muertas en el parto a Omeyocan, paraíso del dios de la guerra Huitzilopochtli. Al Mictlán iban los que morían por muerte natural, reino de Mictlattecuhtli y Mictecacihuatl, los señores de la muerte, y el Chichihuacuaco, donde iban los niños muertos antes de su consagración al agua. Que me perdonen los dioses por mi mala pronunciación. Para la cultura nahua, habían 3 fechas en que se honraban a los muertos, o como su poética lengua indicaba, los que habían levantado su sombra. Maravillosa descripción de la muerte. A mediados de julio, en octubre y en marzo. La de julio estaba dedicada exclusivamente a los que murieron siendo niños. La fiesta se celebraba quitándole la corteza a un árbol llamado Xocotl, el que se adornaba con flores, y durante 20 días se le hacían ofrendas. Otras celebraciones incluían incluso sacrificios humanos. Luego se ubicaba una figura hecha con una planta llamada bledo en la punta del árbol. Después los jóvenes quitaban la figura y derribaban el árbol, terminando así con la celebración. Desde aquellos lejanos tiempos es que los antiguos ya ponían ofrendas a los muertos y sería el antecedente indígena del actual altar de los muertos. Si bien las fechas exactas de la conmemoración pueden cambiar según la zona de México, les puedo comentar que para algunos comienza el 27 de octubre, que es el día dedicado a las mascotas que han partido al otro plano. Las mascotas son las primeras que vuelven porque ellas tienen la misión de abrirles el camino a los muertos humanos. Desde aquí, mi recuerdo a mis queridos Duque, Cannabis, Gertrudis, Dimitrivich, Cogollo, Lassi y Pindonga. En algunas regiones, el 28 se recuerda a quienes han muerto de manera trágica, el 29 a los ahogados y el 30 a los no bautizados. El mayor consenso que he encontrado en torno a las fechas es que se dice que el 1 de noviembre es el día que se dedica a los muertos chiquitos, es decir, a las niñas y niños muertos. Y el día 2 es el día de los fieles difuntos, es cuando regresan a casa los fallecidos ya adultos. Desde los últimos días de octubre comienzan a llegar los deudos a las tumbas de sus familiares para limpiarlas y adornarlas. Se limpia si ha crecido el pasto por ahí, sacan las flores viejas, incluso se pueden pintar, arreglan una losa, qué sé yo. Suele ser una actividad que se hace en familia, pero me llamó la atención leer que en algunos cementerios hay personas que ofrecen su servicio como limpiadores de tumbas. A finales de los 1800, cuando se consolidó esta tradición, por la mañana visitaban el cementerio los pertenecientes a la clase alta, quienes aprovechaban la ocasión para estrenar ropas negras, y por la tarde era el turno de los pobres. Pero en lugares tan mágicos como el pueblo de Pomuch, al sureste del país, la limpieza se hace al propio muerto. Entre los días 26 de octubre y el 2 de noviembre, en Pomuch se sacan los huesos de los muertos que están en un osario, una caja de madera, entre unas telas blancas pintadas y con el nombre del muerto escrito. Se aprovecha de cambiar las telas por unas limpias y se limpian los huesos del muerto pulcramente. Se sacan y limpian cada hueso con un paño o brochas. Los huesos se limpian desde abajo hacia arriba, de pies a cabeza. Cuando los restos se posan en el osario, se ubican de tal manera que la calavera sobresalga de la caja, que permanecerá abierta todo el año. Se dice que sacándolo de las tumbas mayores, los muertos pueden tomar aire. Los antiguos decían que adentro de esas frías bóvedas los muertos se ahogaban. El objetivo de esto también sería que los muertos estén presentables para su día, el Día de Muertos. Cuando los familiares limpian a sus muertos, no lo hacen con miedo, sino con alegría, recordándolos e incluso conversando con ellos. Originalmente, los huesos de los muertos se ponían a colgar en un árbol, y para el Día de Muertos, los familiares se llevaban los huesos hasta sus casas, lo que luego se prohibió, por razones sanitarias, me imagino. Después de 3 años desde la muerte, se pueden exhumar los restos. En México, me imagino como en todo el mundo, no es llegar y exhumar un cuerpo. Y hay que hacer muchos trámites legales, pero en Pomuch es un trámite sencillo. Tú llevas el certificado o acta de defunción junto con una constancia que da el gobierno municipal y listo. Es una tradición tan arraigada
que no hay mucho que explicar. Esta tradición, la que ha sido reconocida como Patrimonio Cultural del Estado de Campeche, se le conoce como limpieza de los santos restos. Ahí se mezcla la cultura maya con la fe católica, en un muy respetuoso rito anual. Aquí también hay personas que ofrecen su servicio de limpiadores de muertos, como don Venancio Tuc Ewan, que además de ser sepulturero, las oficia de limpiador de muertos e incluso de guía turístico. Desde pequeños los niños han aprendido el rito de limpieza, aunque cada vez se hace más difícil que las nuevas generaciones quieran seguir practicando este ritual. La duda es si a estos viejos limpiadores, como don Venancio, tendrán a alguien que les limpien sus propios huesos cuando les toque partir al más allá, o será una práctica que morirá por las nuevas costumbres. Como vemos, las tradiciones del Día de Muertos en México son tan mágicas como diversas, tal como la geografía de este país. Una de las más características es la creación de altares para esperar a sus muertos. Los altares funcionan como verdaderos portales que permiten a los muertos visitar por una vez al año a sus seres queridos que siguen con vida. En ellos cumplen un papel protagónico los pétalos de las flores de cempasúchil. Estas flores son las que le dan el color y aroma característico a esta fiesta en torno a la muerte. Se utiliza también para marcar el sendero, haciendo un camino que seguirá el muerto hacia el altar. En México se ocupan 7.000 hectáreas en la siembra y cosecha de esta flor. En los altares de niños también se suelen usar flores blancas como el alelí, representando la pureza e inocencia de los muertos infantes. Como base del altar se suele usar un mantel blanco que simboliza la pureza. Un poco de sal y agua también ayudará a guiar el camino de los visitantes del más allá. También características del altar son las velas, comida, pollos, tamales, café, chocolates, frutas picadas y bebidas, todo del gusto de los fallecidos. No puede faltar el pan de muerto, un pan hecho con base de maíz originalmente y en la actualidad con harina de trigo, azúcar, huevo y levadura. Los pancitos se adornan con figuras de huesos cruzados y azúcar espolvoreada. La tradición oral cuenta que cuando una princesa era ofrendada a los dioses, se le extirpaba el corazón y antes que dejara de latir se metía en una olla con amaranto, hasta que el encargado del sacrificio lo mordía como una muestra de respeto al dios correspondiente. Se dice también que luego de los sacrificios humanos se preparaba un pan de amaranto, molido, mezclado con sangre y que era ofrecido a los dioses. De esta historia vendría la tradición del pan de muertos, que representaría el pan de los sacrificios o el corazón de los sacrificios. Pero también podría haber tenido una inspiración hispana, porque en España existe el pan de ánimas, que también se ofrendaba a los muertos en el Día de Todos los Santos. También en la Madre Patria estaban los huesitos de santos, que también es otra preparación dulce. Incluso en el lejano Egipto, en la antigüedad, ya se realizaban ofrendas a los muertos a través de panes. Ahora les pregunto a ustedes si por sus tierras hay alguna tradición gastronómica asociada al Día de Muertos. En los comentarios, por favor, coméntenme esas mortales delicias. Otra tradición gastronómica que no puede faltar son las calaveritas de azúcar, tétricos dulces en formas de cráneo. En los altares también se coloca copal, una resina aromática cuyo humo se dice que es alimento para las divinidades celestes. El copal es quemado en un incensario en forma de copa llamado Popochcomitl. Como seguramente ustedes en todo el mundo han visto estos bellos altares, se habrán fijado que muchos de ellos tienen distintos niveles de altura, casi como una pirámide mexicana prehispánica. El altar debiese entonces tener 7 niveles o escalones. Cada uno representa los pasos que el alma debe recorrer para el descanso eterno. Una de las configuraciones que podría tener un altar en relación a los escalones sería la siguiente. En el nivel 1 se debiesen ubicar una imagen del santo, del que sea devoto. El segundo está dedicado a las ánimas que están en el purgatorio y su existencia es primordial para que estos difuntos tengan permiso para visitar a los vivos en Día de Muertos. En ese nivel se pone una imagen o cromo de las benditas ánimas del purgatorio. Algo que también puede ayudar a salir del purgatorio al alma es incluir una cruz hecha de ceniza. En el tercer nivel se colocaría sal, que servirá para purificar el espíritu y también para que no se corrompa el cuerpo. En el 4 va el pan de muerto, que representaría la Eucaristía. En el 5, la ya mencionada comida y bebida del gusto del difunto. En el 6, la fotografía del difunto, el que se dedica al altar.
Y en el último nivel, una cruz formada con semillas o frutas o cal. Y gracias a ese nivel es que el difunto puede expiar sus pecados. Se deben incluir también, idealmente, 12 cirios morados. Pueden ser menos, pero siempre en un número par, además de coronas y flores de cera. También se puede poner 4 cirios en cruz en alusión a los 4 puntos cardinales. Se adorna con ofrendas de papel picado. El papel picado ayudará a darnos señales de cuándo lleguen los muertos, ya que se moverán cuando las almas lleguen a casa. Los incrédulos dirán que es el viento. Por arriba se pone un vistoso arco de caña y flores que simboliza el paso a una vida pura y el abandono al cuerpo terrenal. Un elemento que no puede faltar en el altar es el agua, que refleja la pureza del alma, el ciclo de la vida y que además apaga la sed después de que el muerto realiza este largo viaje desde el inframundo hasta la casa de su familia. Otro elemento vital de la cultura mexicana que siempre está presente es el maíz. Es una planta divina. Lo ideal es que esté presente en sus diferentes colores. Las velas y veladoras son abundantes en estas fechas y representan la luz, la fe y la esperanza de que los muertos encuentren el camino hacia su hogar. Algunos deudos incluyen objetos que pertenecieron en vida al muerto. En los altares de los muertos chiquitos siempre se le ponen sus juguetes favoritos. En los altares de los muertos fiesteros abunda el tequila, la cerveza, el tabaco y otros. También se coloca chocolate de agua, ya que se dice que los invitados a la celebración toman esta preparación que se realizaba con el agua con que se lavan los muertos para que ellos se impregnen de la esencia del difunto. También se ubica un petate para que en él descansen los muertos luego del largo viaje. El altar estará por al menos 2 noches. La comida que esté en buenas condiciones podrá ser consumida por la familia sin ningún problema. Por eso, si usted va a poner fruta, lo ideal es que esta no esté tan madura. Dejarlo por mucho más tiempo no es recomendable porque se puede comenzar a podrir la ofrenda, el alimento que se le ha dejado a los muertos. Una información muy importante es que no se debiese hacer un altar para alguien que ha fallecido después del mes de agosto del año en curso. Esos muertos están recién en tránsito hacia el Mictlán, así que realizarles un altar tan pronto puede interrumpir su camino. Para demostrarle que de ellos no se han olvidado, sí es importante ir a limpiarle su tumba y dejarles flores idealmente como señal de amor y recuerdo. Los pápagos, pimas, guarijíos, yaquis y mayos para ofrendar a sus muertos usan el tapanco. Es una plataforma elevada que se construye para elevar las ofrendas y darle su lugar de importancia. Otra versión dice que es para que el muerto en su regreso no toque el suelo. El término tapanco proviene de la palabra náhuatl tlapancalli, que significa lugar alto. El tapanco no lleva ni juguete, ni fotografía, ni artículos del difunto. En el caso de los yaquis, lo colocan desde los primeros días de octubre. Durante el día llegan los maestros y cantoras para rezar y cantar a su lado. En Ciudad de México, el poblado de Mixquic es uno de los lugares más visitados durante estos mágicos días. El 2 de noviembre aquí se realiza la alumbrada, donde miles de velas iluminan las tumbas del cementerio del pueblo. En Oaxaca se realiza una de las más significativas celebraciones de Día de Muertos. Pátzcuaro, la isla de Janitzio y Guanajuato también son lugares que destacan en el mapa de esta celebración. El Día de Muertos tiene tanto prestigio a nivel mundial que el año 2008 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Cultural de la Humanidad.